por supuesto, la libertad del capitalismo, ¿no? Es la paradoja, la gran paradoja. Los países libres, los países democráticos, resulta que en su libertad, pues usan la libertad para lo que quieren. Y la usan en este caso en Corea del Sur para negociar con Cuba. Pero ahora Corea del Sur estaba protestando por el tratado que está haciendo Putin con Norcorea. Entonces, espero que Surcorea pues pueda darse cuenta perfectamente de lo que tú acabas de decir, Reinier, que Cuba está en la ecuación, para que sigan negociando si quieren con Cuba, que es el aliado de Putin y es el aliado de Corea del Norte, por si los surcoreanos no se habían enterado. Quizás en el contexto actual pierden de vista como que ya esa posición geográfica que en algún momento tuvo la isla de Cuba en temas de rutas marítimas y de comercio y tal, ya eso a día de hoy no brinda ningún privilegio y es todo lo contrario. Todo este sistema de espionaje en el que se han visto sumergidos, ¿no?, las grandes potencias, dígase Rusia, China en estos tiempos, y Estados Unidos, por supuesto, como gran potencia del mundo. Es Cuba un punto estratégico para todas sus bases de espionaje. Se sabe de todos los ataques estos sónicos del síndrome de La Habana, que fue con tecnología rusa que se desarrolló. Y entonces no solo es el espionaje de poder adquirir algún tipo de información sensible que ellos puedan usar a su favor, sino también un espionaje en base a todo este tipo de estrategias que de cierto modo se usan la plataforma que brinda Cuba para experimentar y ver a los norcoreanos, que es una persona, o sea, alguien bien interesante, porque este pastor se ha dedicado a ayudar a refugiados, o sea, o personas que salen huyendo de Norcorea. Él los ayuda a poder llegar a buen destino y, por supuesto, a países donde puedan ser acogidos como refugiados, ¿no? Y sin que sean deportados para Norcorea, como pasa muchas veces cuando es el gobierno chino o la dictadura china la que los atrapa, ¿no? Cuando son atrapados por los chinos, pues son regresados nuevamente a Norcorea. Y este pastor, muchas veces arriesgando incluso su propia vida en aguas bien complicadas, pues él rescata a estas personas y logra sacarlas a buen destino. El nombre, tengo que leerlo, es Seung-Jeon Kim. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y como cada domingo, le damos la bienvenida a este podcast, un espacio digital hecho por cubanos y para los cubanos, cuya única intención es abogar por la libertad de Cuba, la libertad de todos sus presos políticos y el derrocamiento y enjuiciamiento del narcopartido comunista y toda la oligarquía que lo secunda. Si es la primera vez que nos estás viendo, por favor suscríbete y dale a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal. Y déjanos tu like y tus comentarios. También nos puedes seguir en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en X o Twitter. Nos puedes encontrar como @CW_WashingtonDC. Yo a Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Un saludo para todos aquellos que nos vean en este nuevo episodio de nuestro podcast. Bueno, viendo que se nos está acabando junio, Reinier, y junto con el fin de junio, pues viene el comienzo de julio, que pienso que nos va a traer muchas sorpresas, porque por ejemplo, solamente en el día 11J se nos juntan varias cosas. Ese 11J se cumple el tercer aniversario ya de las protestas pacíficas de nuestros hermanos dentro de la isla. Pero va a ser también el día en que van a dar el veredicto contra Donald Trump. Mientras aquí en Washington, D.C. se va a estar celebrando la cumbre de la OTAN.
que parece que quiere tercera guerra mundial. En fin. Bueno, la verdad es que se puede tomar a la ligera lo que usted acaba de decir, sobre todo lo último a lo que hace alusión con respecto no a la cumbre de la OTAN, sino yo creo que de cierto modo a lo mal que ha gestionado, ¿no?, la OTAN, todo este conflicto que desgraciadamente ya lleva demasiado tiempo, ¿no?, en Ucrania, donde Putin ha demostrado ser quizás más insistente de lo que algunos pensaban, y que al final del día, más allá de cuál sea el desenlace de todo este conflicto, lo que sí ha terminado sucediendo es que tanto Xi Jinping como Kim Jong-un están firmando un tratado de cooperación militar donde también está incluida, yo no sé si es la firma de Díaz-Canel o la de Raúl, pero una de ellas, la que sea válida, también está incluida en este tratado de cooperación militar. Y yo, como le he dicho en varios podcasts, a mí lo que me falta para asumir que estamos ante la Tercera Guerra Mundial es ver pues que Xi Jinping dé la luz verde a sus tropas y la invasión a Taiwán deje de ser un ejercicio o una pretensión a una realidad. Sí, lo cierto es que, bueno, estamos metidos dentro de la historia, ¿no? Y a lo mejor cuando se escriban los libros de aquí a 100 años, que se ponga la fecha en que comenzó la Tercera Guerra Mundial, pues pongan una fecha incluso que ya pasó, porque pues las cosas no pasan en un solo día y poco a poco ahora hay cosas que no estamos viendo, pero que perfectamente para los historiadores del futuro, pues pueden ellos marcar el inicio de lo que fue la Tercera Guerra Mundial. Por ejemplo, pueden poner el día que comenzó la guerra contra Ucrania, empezó. Pueden ponerlo así perfectamente, ¿no? Y lo cierto es que esta cumbre que se va a celebrar aquí en Washington, D.C., de la OTAN, el 10 y el 11 de julio, va a definir muchas cosas de lo que va a suceder después de eso. Eso es correcto. Sí, bueno, pues nada, es como siempre digo, un panorama intenso el que estamos viviendo, y creo que lo único que estamos viendo es sencillamente pues cada cual buscando el grupo que le toca, ¿no?, que le corresponde o que le pega, o con el cual va a poder resolver sus problemas, ¿no? Entonces en este caso pues Rusia y Corea del Norte se están uniendo todavía más, precisamente por eso, porque Rusia le va a resolver problemas a Corea del Norte y viceversa, ¿no? Corea del Norte a Rusia. En este caso, Rusia creo que está buscando armamentos para continuar su contienda militar contra Ucrania. Y sabemos todos que el caso de Corea del Norte pues es muy similar al de Cuba, una economía extremadamente deprimida. El hambre en Corea del Norte y los apagones y todas esas cosas, aunque no se hable tanto de eso porque sabes que es un país muy cerrado, pero es una cosa real, ¿no? Y entonces creo que no es más que un intercambio. O sea, Rusia busca armamento y busca, por supuesto, cooperación militar para poder derrocar de una vez por todas a Ucrania, y Corea del Norte pues está buscando de Rusia insumos, ¿no? Apoyo económico para poder un poco salir de la crisis económica en la que se encuentra. Y Cuba me imagino que esté más o menos ahí en la misma situación, ¿no? Buscando la teta, como siempre ha hecho, para aprenderse. En este caso, bueno, la teta ahora, de Rusia, ¿no? Sí, no, hablando de tetas, realmente este mundo es un mundo loco. Porque una de las cosas que más a mí me llamaron la atención respecto a las tetas donde Cuba pretende chupar algo, fue que Corea del Sur precisamente ha estado en los últimos meses haciendo negocios con Cuba. Y yo me preguntaba, yo decía, pero por supuesto, la libertad del capitalismo, ¿no? Es la paradoja, la gran paradoja. Los países libres, los países democráticos, resulta que en su libertad, pues usan la libertad para lo que quieren. Y la usan en este caso en Corea del Sur para negociar con Cuba. Pero ahora Corea del Sur estaba protestando por el tratado que está haciendo Putin con Norcorea. Entonces espero que Surcorea pues pueda darse cuenta perfectamente de lo que tú acabas de decir, Reinier, que Cuba está en la ecuación, para que sigan negociando si quieren con Cuba, que es el aliado de Putin y es el aliado de Corea del Norte, por si los surcoreanos no se habían enterado. Es que, a ver, hay muchas cosas a veces que se subestiman, ¿no? Y una de las tantas
o de los tantos errores que se comete a la hora de analizar el contexto geopolítico, ¿no? Es subestimar a esa pequeña isla del Caribe que se llama Cuba, porque ha sido y es la posición no solo estratégica, sino más cercana que ha tenido tanto la Federación Rusa al mando de Putin como la antigua Unión Soviética a las cercanías de los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que esto es algo que muchos quizás en el contexto actual pierden de vista, como que ya esa posición geográfica que en algún momento tuvo la isla de Cuba en temas de rutas marítimas y de comercio y tal, ya eso a día de hoy no brinda ningún privilegio, y es todo lo contrario. Y es todo lo contrario, porque después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, que comenzó la Guerra Fría, que para algunos terminó hace un tiempo y para mí seguimos en ella, en todo este sistema de espionaje en el que se han visto sumergidos, ¿no?, las grandes potencias, dígase Rusia, China en estos tiempos, incluyendo y Estados Unidos, por supuesto, como gran potencia del mundo. Es Cuba un punto estratégico para todas sus bases de espionaje. Se sabe de todos los ataques estos sónicos del síndrome de La Habana, que fue con tecnología rusa que se desarrolló. Y entonces no solo es el espionaje de poder adquirir algún tipo de información sensible que ellos puedan usar a su favor, sino también un espionaje en base a todo este tipo de estrategias que de cierto modo se usan la plataforma que brinda Cuba para experimentar y ver hasta cierto punto qué alcance, qué efectividad pueden tener. Entonces nunca ha dejado de brindar o de Cuba tener, digamos, ese valor, ¿no?, a nivel estratégico, a nivel militar, a nivel de espionaje, que los Castros han sabido aprovechar muy bien para poder seguir pues optando, ¿no?, por esos suministros o esa teta a la que chupara, a la que ustedes hacían alusión hace rato, ¿no? Entonces es algo que no se puede perder de vista, ¿no? Y es muy triste que países, ¿no?, como Surcorea, que son protectorados de los Estados Unidos, pues estén y que además tienen un enemigo común, tienen un enemigo comunista y una historia similar, exactamente, tienen una lucha contra un comunismo, ¿no?, o contra un imperio comunista igual, y es triste que hagan de la vista gorda, ¿no?, con la situación que se vive en Cuba y pues accedan a tener todo este tipo de tratados comerciales y tal. Pero es que también es triste ver la posición que adopta la administración de Joe Biden, que al final del día nosotros entendemos que no es Estados Unidos, pero para el mundo sí es la postura de los Estados Unidos, como ve que se tiene ese acercamiento a la fuerza con la tiranía castrista. Entonces, de cierto modo uno puede decir, si Joe Biden, si el Departamento de Estado, si al final el gobierno de los Estados Unidos está tratando de tener esta política de acercamiento y de apertura con la tiranía castrista, ¿por qué no lo voy a hacer yo? De cierto modo, esa es mi lectura, ¿no? Si, vamos a decir, desconociendo, ¿no? Si tuviera un desconocimiento de cuál es la realidad cubana, de cierto modo queda muy abierto, queda muy bueno, yo voy a ver qué me ofrecen, y si salgo alguna tajada que al final del día, en términos económicos, no es lo que le interesa al comerciante, pues si Estados Unidos, que vamos a decir es el Big Boss, y lo está haciendo o tiene la intención de hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces es un poco también la incoherencia que no solo tiene el gobierno de Surcorea, sino que tiene esta administración que, a pesar de todo lo que está pasando, de todas las evidencias que hay, no solo de la penetración castrista y comunista aquí en los Estados Unidos, sino que también que han participado en todo esto que hemos dicho, que ha servido de plataforma, no solo para Putin, también para Xi Jinping, también para Irán, todos los enemigos de Occidente y por supuesto de los Estados Unidos, sino que también ha tenido participación directa en la invasión de Putin en Ucrania. Actualmente se manejan cifras de más de 3.000 cubanos participando en la invasión de Putin en Ucrania. Y eso sin contar los que ya se saben que han muerto y también se tienen censado. Entonces, ¿hasta cuándo se va a seguir con esta política de mano blanda, con esta intención de acercamiento y de oxigenamiento a la tiranía? No lo sabemos, pero yo creo que es parte también del trabajo que no solo hacemos aquí, sino del exilio cubano en general, el tratar de hacer un revés, ¿no?, a todo este acercamiento y a toda esta política de oxigenación a la tiranía. Tenemos que hacer más, tenemos que demostrar que no es la postura del pueblo cubano y de cierto modo ponerle un freno a todo este sinsentido, que desde aquí de los Estados Unidos se le da bandera blanca o luz verde al mundo al final del día, ¿no?, para que pues tengan una política democrática, ¿no?, con la tiranía castrista. Sí.
Lo cierto es, Renier, cuando tú dices, bueno, el papel que podemos jugar los exiliados o los cubanos americanos, cada vez te das cuenta que la guerra está aquí mismo, ¿no? Porque, bueno, ahora mismo ahí en plena entrada de Hialeah, pues hay un cartel que equipara a Fidel Castro o a Donald Trump con Fidel Castro. Entonces, o sea, la lucha está en el mismo corazón prácticamente. No, eso está tristísimo, pero quisiera analizar el contexto de lo que sucedió en el Palmetto de Miami con este cartel y este sinsentido, ¿no? O sea, este desastre, porque sinceramente es algo bien bochornoso lo que pasó, pero quiero analizarlo como aparte, ¿no? Vamos a tocar el tema del cartel este desvergonzado que tratan de hacer un símil entre Donald Trump y la piedra, ¿no? Pero quiero centrarme un poquitico ahora mismo en este contexto que se está viviendo, en estos acuerdos de cooperación militar entre China, Norcorea, Rusia y Cuba, para analizar un poco todo lo que está sucediendo, qué saca la tiranía castrista de esto, si es, vamos a decir, un daño colateral o una consecuencia de las decisiones que se han tomado desde la Casa Blanca del Departamento de Estado, dándole luz verde a Ucrania para, pues, proceder, ¿no?, con los ataques hacia territorio ruso y todo este tipo de cosas, o si es simplemente, pues, algo que ya estaba planeado y que hubiese o no una guerra en Ucrania, hubiese o no una postura de darle luz verde a Zelensky para que pueda atacar territorio ruso, esto de todas formas hubiese pasado. Yo quería, antes de que iniciaran esa parte del análisis, recordar el año pasado en Oslo Freedom Forum, en Oslo, allá en Noruega, Mario tuvo un encuentro con un pastor norcoreano que es una persona, o sea, alguien bien interesante, porque este pastor se ha dedicado a ayudar a refugiados, o sea, o personas que salen huyendo de Norcorea. Él los ayuda a poder llegar a buen destino y, por supuesto, a países donde puedan ser acogidos como refugiados, ¿no? Y sin que sean deportados para Norcorea, como pasa muchas veces cuando es el gobierno chino o la dictadura china la que los atrapa, ¿no? Cuando son atrapados por los chinos, pues son regresados nuevamente a Norcorea. Y este pastor, muchas veces arriesgando incluso su propia vida en aguas bien complicadas, pues él rescata a estas personas y logra sacarlas a buen destino. El nombre, tengo que leerlo, es Seung-Yeon Kim, así se llama él, el pastor que Mario conoció en Oslo el año pasado. Y lo que quería decir es que fue interesante porque nosotros, teniendo con él un intercambio, hablábamos sobre Cuba, ¿no? Sobre la situación de Cuba, sobre el comunismo en Cuba. Y este hombre, que es un hombre que ha salido huyendo de Norcorea, es un refugiado político, alguien que conoce muy bien la situación que se vive en Norcorea, nos decía que él no sabía absolutamente nada de lo que nosotros le estábamos diciendo sobre Cuba, que para él Cuba era un lugar bueno, donde la gente vivía bien, y que la única referencia que él tenía de Cuba era la referencia de la caña de azúcar y el tabaco. Wow. Sí. Y nosotros nos quedamos como que boquiabiertos porque decíamos, ¿cómo es posible que este hombre que ha tenido una vida tan difícil, ¿no?, que tiene una historia que contar como víctima del comunismo en Norcorea, no sepa lo que pasamos en Cuba, ¿no?, lo que vivimos los cubanos? Sí, tal vez la respuesta sea esa misma. O sea, él está tan concentrado en su problema. Para él el mundo está allí en Norcorea y jugarse la vida, que se le ha jugado mucho, salvando a norcoreanos refugiados que salen huyendo. Está concentrado ahí y por eso pues no está tan informado del resto del mundo, ¿no? Ve muy lejos Cuba y como la ve tan cerca de Estados Unidos, pues no puede ser capaz de pensar, al no informarse, que Cuba, sin embargo, está más cerca de Corea del Norte que de Estados Unidos. Ideológicamente y sentimentalmente y emocionalmente y pragmáticamente. En todos los sentidos. O sea que una cosa es la geografía. Cuba puede estar aquí en el Caribe, cerquita, a 90 millas. Sin embargo, está a milímetros de Corea del Norte. De hecho, hay un documental o una película basada en esta labor que hace el pastor. Sí, exacto, sí. Que incluso ganó premios aquí en los Estados Unidos. Y bueno, de todas formas, para el pastor sí fue entonces esta una experiencia muy enriquecedora. Claro, por supuesto. Porque por lo menos él, que estaba concentrado en su problema de Norcorea y Surcorea, ahí se desayunó
Y de hecho desayunamos juntos aquel día. Sí. Ah, Se- que la redundancia. Se desayunó sí, literal. nunca mejor dicho. Sí, se desayunó con que Cuba estaba bien cerca de Norcorea, que era uno de los aliados y socios de Norcorea. Ahora bien, Exacto. hay una de las cosas que fue a lo que les comenté hace un momento, que a mí me interesa muchísimo debatir acá con ustedes, y es el hecho de que todo esto que está sucediendo, esta firma, ¿no? Estos acuerdos entre Xi Jinping, Kim Jong-un y Putin, es la consecuencia de que la OTAN y Biden o el Departamento de Estado le han dado luz verde a Zelensky para que use armas de largo alcance contra el invasor Putin. ¿Ustedes creen sinceramente que esta supuesta coalición que se acaba de formar ahora sí de la nada es real o esto ya se viene fraguando de hace rato? Porque de hecho ya no es la primera vez que Putin y Kim Jong-un se reúnen hace el año pasado Kim Jong-un visitó a Rusia en su tren norcoreano. Esta visita de Putin responde a una invitación que le hizo Kim Jong-un cuando fue a Rusia, ¿no? Pero yo sí creo que está relacionado, por supuesto, ¿no? O sea, Putin está buscando apoyo, está buscando obviamente respaldo para seguir toda esta confrontación con Ucrania. Creo que Ucrania es el centro de estos acuerdos y el centro de esta visita de Putin a Norcorea. Y obviamente pues Norcorea está viendo aquí los cielos abiertos porque bueno, te voy a facilitar armamentos, pero tú me vas a facilitar, como yo decía ahorita, ayuda en la economía que necesito, ¿no? Para poder sobrevivir. Así que yo creo que sí, que está relacionado todo. Todo gira alrededor de Ucrania, todo gira alrededor, por supuesto, de la OTAN, de las decisiones que tomen de dar armamento y que incluso la guerra pueda, o sea, los ataques puedan entonces ya estar dirigidos directamente a Rusia, ¿no? Pienso que sí, que todo está relacionado, no sé. Sí, y también por la parte china, pues ellos lo que están buscando es que llegue el momento oportuno para ellos hacerse con Taiwán. Y entonces, Y el petróleo, ese es el sueño dorado de Xi y el Jinping. petróleo barato también, ¿no? Que están recibiendo, sí, por supuesto. entonces los chinos están sencillamente preparando condiciones para lo que ellos desean en realidad. Y es preocupante. De hecho, Japón ha hecho advertencias de que todo lo que se está fraguando puede ser muy peligroso. Y sabemos que bueno, que Japón después de la Segunda Guerra Mundial pues había quedado, se había dedicado en el mundo a las finanzas, a la economía, al desarrollo, y había estado bastante alejado de lo que era el ámbito militar. Sin embargo, la situación está yo pienso que está dejando de ser una guerra fría cada vez más para volverse una guerra cada vez más caliente. Y pues vemos señales en que hay países como Japón o países acá en Europa que se acaban de unir a la OTAN, como Suiza y Finlandia, que no eran países, vamos a decir, que estaban tan involucrados o girados para la guerra, pero que se dan cuenta de que o se preparan o en una situación como la que ya está viéndose venir, se van a quedar como víctimas. Entonces, Sí, usted ha dicho Suiza, Suecia, ¿no? Yo creo que Suecia y Finlandia. Suecia y Finlandia. Los países que sí. Suecia y Finlandia. Que se reunieron más recientemente Sí. a la OTAN. A mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, que yo entiendo que todos estos tratados que se están firmando entre todos estos tiranos sean, vamos a decir, en el momento, todo esto se esté realizando en el momento preciso, ¿no? El momento idóneo para dar ese mensaje de fortaleza en contra de su enemigo, ¿no? Que, o sea, ellos son enemigos de nosotros, por tanto, ellos nos ven a Occidente como su enemigo, ¿no? Pero no creo que de cierto modo esto no hubiese sucedido en el caso de no estar en el contexto que estemos viviendo. Yo creo que es el sueño dorado de todos estos tiranos que son imperialistas, igual, siempre se vende la imagen de Estados Unidos como el imperio y ese sueño de hegemonía en el mundo y bla, bla, bla. Pero la realidad es que todos estos dictadores y todos estos tiranos tienen ese mismo sueño húmedo de imperialismo, ese mismo sueño de querer tener el control absoluto y de ser ellos quienes dominan el mundo y no viceversa, ¿no? Entonces creo que un poco, de cierto modo, se justifica
todas estas acciones por parte de Putin, de Xi Jinping, de Kim Jong-un, con que es simplemente la consecuencia de las acciones de la OTAN y ellos están respondiendo a todo esto, ¿no? Como que los están replegando y de cierto modo se están defendiendo, porque ¿qué voy a hacer? Si la OTAN se está acercando a mi frontera, si la OTAN sigue fortaleciendo a Zelensky, si la OTAN se sigue expandiendo, pues entonces yo tengo que responder. Yo creo que de cierto modo estos agentes, tanto Putin como Xi Jinping como Kim Jong-un, son enemigos, no solo de Occidente, sino de la vida en general, de la democracia y de la coexistencia que se ha logrado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las sociedades han evolucionado, han aprendido a poder coexistir y desarrollarse mutuamente, ¿no? Estar involucradas en un constante desarrollo, tanto material como espiritual como social, ¿no? Hemos vivido, sin lugar a duda, las mejores épocas de la humanidad después de los años 50, donde se ha podido desarrollar, ¿no? La sociedad, ya digo, en todos los aspectos, ¿no? De la vida. Y tanto Putin como Xi Jinping, como todos estos tiranos, lo que están buscando es desestabilizar Occidente. Y siempre lo han hecho. Y se replegaron en algún momento buscando reagruparse, ¿no? Buscando obtener fuerzas para poder nuevamente pues salir a la carga contra quienes ellos consideran que son sus enemigos. Entonces, de cierto modo, a mí me cuesta, ¿no? El poder decir que esto es una consecuencia producto de simplemente el contexto actual que se está viviendo, y no algo mucho más grande que se viene fraguando desde hace tiempo, que posiblemente haya sido uno de los puntos invisibles o no visibles, o sea, que no se dan a la luz pública, que se tocaron en la cumbre de G77 más China en La Habana el año pasado, que casualmente luego todos los dictadores de nuestro hemisferio pues salieron a dar un mensaje muy al unísono, ¿no? Entre todos ellos en la cumbre de las Naciones Unidas, donde todos estaban hablando o se estaban pronunciando de una manera muy preocupada por la situación de Palestina. Y voilà, luego se dio el ataque del 7 de octubre por estos grupos terroristas de Hamas y Hezbollah, por supuesto patrocinados por ¿quién? Por el gran imperio de Irán, que forma parte de esta coalición, la más grande de los países no alineados, ¿no? Entonces, no sé, creo que hay varios puntos a analizar y que al final del día, y con esto termino, ha sido siempre la intención, ¿no? De todos estos imperialistas, de todos estos tiranos, el poder buscar, vamos a decir, la justificación para desatar su guerra contra Occidente, y yo creo que el contexto lo tienen servido para justificar estas coaliciones que quizás en otro momento hubiesen sido una alarma más donde quizás la OTAN y Occidente en general pues hubiese tenido, no sé, una postura más agresiva contra todo esto. Sí, Renier, mira, entiendo lo que estás pensando. Lo que estás diciendo es que realmente lo que está pasando no es como se nos intenta presentar, que es que estos países dicen que están reaccionando ante un crecimiento de la OTAN y ante amenazas de la OTAN, en este caso al territorio ruso, y que tenían que actuar preventivamente porque si no, pues Ucrania iba a formar parte de la OTAN. Yo estoy de acuerdo contigo. Pienso que realmente lo que está pasando aquí es que hay un volcán que está entrando en erupción, y es el volcán del odio a los Estados Unidos. Este odio a los Estados Unidos se ha alimentado por siglos ya, prácticamente desde que Estados Unidos se convirtió en una potencia y se convirtió en el reservorio del mundo de la libertad. Comenzó el odio de todos esos países de los cuales venían personas que incluso formaron los Estados Unidos, porque Estados Unidos se formó sobre todo de los refugiados y de los peregrinos que venían huyendo de muchos países. Pero el odio de aquellos ha ido increciendo a medida que pasan los años. Es un odio que alimenta un volcán, y el volcán ha entrado en erupción. Ese odio se incrementó cuando en los días de Ronald Reagan, que es uno de los más grandes presidentes que ha tenido esta nación, pues cayó el campo socialista. Y precisamente pues toda la Europa del Este, que
era socialista, pasó a formar parte de Occidente e incluso pasó a formar parte de la OTAN también. Y llegó la libertad y llegó la democracia y como tú bien decías, vivimos tiempos de alegría, de fiesta. Incluso anunciamos demasiado tiempo antes la muerte del comunismo. Hicimos fiesta antes de tiempo, creyendo que estaba muerto, haciéndonos ilusiones. Es la realidad. Y recuerdo, siempre la he mencionado mucho, a Madeleine Albright, que comparaba el mapa de principios del siglo XX con finales del siglo XX, y mientras que a principios del siglo XX el mapa estaba rojo porque la mayoría de los países eran países antidemocráticos, totalitarios, sin embargo el mapa mundi de finales del siglo XX era un mapa donde el rojo era cada vez menos y la democracia pues parecía extenderse por el mundo, ¿no? Y esto me recuerda, estoy aquí diciendo varias cosas, pero tratando de responder a tu buena pregunta. Me recuerda algo previo a la Segunda Guerra Mundial, ya que ahora estamos en la Tercera Guerra Mundial. Un gran escritor europeo, Stefan Zweig, escribió su obra póstuma, se llamó El mundo de ayer. Recomiendo este libro del austriaco Stefan Zweig, donde el mundo de ayer pues fue su manera de expresar lo que tú dijiste en una de tus frases hace un momentico, de lo que vimos, lo que soñamos. No recuerdo bien la frase, te la iba a coger en ese momento como un anzuelo, pero seguiste hablando, porque Stefan Zweig resumió el gran optimismo que reinó después de la Primera Guerra Mundial. Hubo como un respiro y parecía que el mundo iba a coger un buen rumbo. Y Stefan Zweig vivió eso en Austria. Vivió un tiempo de crecimiento incluso cultural. Bueno, sabemos que Austria es un país europeo muy culto. Y Stefan Zweig vivió el optimismo europeo de un mundo que parecía que por fin podía edificarse. Sin embargo, Stefan Zweig terminó escribiendo su libro El mundo de ayer, para decir que ese mundo de ayer quedaba atrás, según él, para nunca más volver. Y de hecho, Stefan Zweig se refugió, porque era también judío, y se tuvo que refugiar en Brasil, donde terminó presa total del pesimismo. Aquel optimismo se enterró por completo y se suicidó con su esposa. Los dos juntos se suicidaron en Petrópolis, en Brasil. Y menciono esto porque vivimos después de la caída del muro de Berlín tiempos de mucho optimismo. Incluso en Cuba, donde algunos llegamos a tener la esperanza de que también íbamos a montarnos en ese tren, para luego darnos cuenta de que no, que Fidel Castro era un diablo que precisamente echó a perder cualquier cosa que pudiera fraguarse, ¿no? Y no nos montamos en el tren. Pero aún desde Cuba muchos llegamos a tener la esperanza de que también íbamos a tener la libertad. Y aquella esperanza de aquel mapa mundi que Madeleine Albright mostraba en sus visitas, pues se nos ha echado a perder. Y ahora mismo los mapas volvieron a cambiar de color, parafraseando la canción de Carlos Varela, a lo cubano. Y tenemos un mundo hoy cada vez más rojo, donde incluso Estados Unidos está siendo amenazado ya directamente por el totalitarismo. Pero la respuesta, en síntesis, a lo que tú estabas pensando, ¿no? De que si esta situación obedece a reacción a la OTAN, no obedece a eso. El volcán se alimenta, la lava del volcán es odio anti-norteamericano. Estados Unidos ha sido la envidia del mundo por décadas y siglos, y sus enemigos han explotado. El volcán está en erupción y quieren destruir todos los valores que representa Estados Unidos y Occidente. Y es muy triste porque el volcán está en erupción. Y para dejar también que yo diga algo, y retomando el asunto de la Segunda Guerra Mundial, y para responder también a lo que tú estás diciendo, ¿no? De que si esto obedece a las circunstancias que estamos viendo de apenas hace unos añitos, o si esto obedece a algo mucho más e iba a explotar el volcán de todas maneras. Bueno, la misma Segunda Guerra Mundial demuestra que, por ejemplo, el odio antijudío que alimentó el antisemitismo de Adolf Hitler fue un odio que explotó. El volcán explotó con Hitler, pero ese era un odio que venía desde hacía siglos.
un odio antisemita, no por gusto. Adolf Hitler llama a su proyecto como la solución final. ¿La solución final a qué? Al problema judío, que era un problema que venía desde hacía siglos. Supuestamente el problema judío a que... Exacto, entonces Hitler dijo, yo tengo la solución final. Afortunadamente, como ha pasado tantas veces en la historia, y ya haremos algún podcast dedicado al problema de Israel, porque Israel ha sobrevivido a las grandes potencias del mundo que han intentado borrarlo del mapa del mundo, y pasó en la Segunda Guerra Mundial, y de hecho ahora mismo estamos hablando de escenarios como Taiwán, de escenarios como Ucrania, pero no nos olvidemos que ahora mismo allí en Israel la cosa continúa bien caliente, y que ahora posiblemente es que el problema de Israel explote de verdad. Porque ahora Israel ya está comenzando a dejar de atacar a Hamas para comenzar su guerra contra Hezbollah al norte y al Líbano. Y ahora posiblemente los problemas que ya estábamos viendo venir, las contradicciones entre la administración Biden y el gobierno israelí, y sobre todo con Benjamín Netanyahu, esas contradicciones parece que están a punto de llegar a su máxima expresión. Y ojo con esto, está por verse cuál va a ser la reacción de Irán, que hasta ahora estaban en su luto de esos 45 días donde nadie puede hacer otra cosa que rendirle tributo al carnicero de Irán, desgraciadamente, ¿no? Pero hasta ahora, o sea, no se ha visto cuál va a ser la respuesta de quienes verdaderamente asuman el control de Irán. Y está por verse, ¿no? Está por verse cuál va a ser la proyección que ellos van a tener, porque se sabe que el gran financista de toda esta guerra contra el Estado de Israel dentro del Medio Oriente es Irán. Sí. Ahora, ya para por lo menos resumir mi parte, como mismo vimos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, que hubo un proceso previo a ambas guerras donde los países comenzaron a formar bloques. Lo estamos viendo ahora mismo. Y en esos bloques, nosotros que somos, en este caso, cubanos, pero bueno, también ya americanos, cubanos en Washington, D.C., pues lo que queda claro es que ya Cuba se sabe ya en qué parte del bloque está. Por más que La Habana esté jugando a ser un camaleón, porque ojo con esto, hay que señalar que Díaz-Canel o... Yo no estoy muy de acuerdo en esa parte del camaleón, pero si entramos en ese debate yo no hablo. Lo digo por la reciente visita del submarino ruso. Cuba dijo, no, esto es algo rutinario, y bueno, Biden también se lo dio. Pero eso es un chiste. Ellos siempre han dejado claro con quiénes están. Pero a la vez estaba llegando a La Habana, en este caso, pues buques canadienses que son enemigos de Vladimir Putin. Y un poco que para La Habana decir que, mira, esto es neutral. O sea, todavía juegan a querer engañar a Occidente. Todavía juegan a querer engañar a Europa. Y todavía están entre a ver a quién le doy la manzana. Si a Putin o a Biden, ¿quién es el mejor postor? ¿A quién me da más? Sinceramente, este señor presidente de Canadá, que supuestamente una de las tantas teorías conspiranoicas es que es un hijo no reconocido de la piedra del cenicero andante, más comunista o más proyección comunista no puede tener, así que para mí es parte de todo este circo y de todo la izquierda globalista, ¿no? Que está formada o encabezada por el Partido Demócrata, o quizás, vamos a decirlo claro, los altos mandos del Partido Demócrata. Puede que haya alguno que se salve. Por cierto, como en todo, ¿no? Nada es absoluto. Sí, por cierto, Reniel, y haciendo un paréntesis, ya que hemos tocado el tema de Canadá, un saludo para todos nuestros amigos que nos ven en Canadá. Eso es cierto, porque en un momento como este, nunca había estado tan fortalecido el movimiento de los cubanos en Canadá, pro-democráticos para Cuba, como en este momento. Anticomunistas, están haciendo muy buen trabajo allá en el Parlamento. Un saludo. En el Parlamento canadiense, sí, como no. Bueno, pues entonces, ¿puedo hablar ya, verdad? Ya. O sea, ¿puedo hablar, verdad? Sí, adelante. Yo quería leer algo aquí de que la BBC publicó, creo que hicieron un estupendo reporte de todo lo que tiene que ver con la firma de tratado entre Rusia y Norcorea. Y una cosa que me llama mucho la atención, ustedes están hablando, yo lo decía al principio, que pues sencillamente se están juntando, ¿no? Se están juntando y se están definiendo cuáles son los equipos, ¿no? Entonces estamos viendo aquí ya el equipo de los aliados de Putin, Norcorea,
por supuesto China, ya luego veremos a Irán con más intensidad, Cuba, o sea, ese es un equipo de aliados, ¿no? Y por el otro lado, pues estamos viendo a Estados Unidos, la OTAN, eso, creo que sí, que el mundo se está, pues sencillamente integrando en partes, ¿no? Y Kim Jong-un, pues decía una cosa muy interesante, que dice, el mundo se está haciendo cada vez más multipolar. O sea, supuestamente para ellos, tal vez, después de la caída del campo socialista, pues el mundo se había vuelto más unipolar, era como más capitalista, ¿no? Me imagino yo. Y ahora pues se está viendo, desde los ojos de ellos lo están viendo de una manera más multipolar, ¿no? Pero el caso está en que este acuerdo que ellos han firmado, la BBC lo clasifica así, yo creo que es cierto, puede ser inquietante por lo ambiguo que es, porque realmente ellos no acaban de decir de qué se trata, ¿no? De qué se trata este convenio que ellos han hecho. Es un convenio que incluso el mismo Putin dice que es un convenio de paz, porque no es para atacar a nadie, sino para defenderse, ¿no? O sea, en el caso de que haya que defenderse, pero ahí está la cosa. ¿A qué le llaman ellos defenderse, no? Y cuáles serían los límites de la defensa o qué pasaría, ¿no? A lo mejor si en Ucrania pues alguien se sopla la nariz y a Putin le cae mal, pues ya hay que defenderse en contra de que alguien se haya soplado la nariz, ¿no? Entonces esa parte es un poco inquietante porque no se sabe muy bien cuáles son los puntos, ¿no? No están bien definidos los parámetros de cómo se llevaría a cabo este acuerdo militar que han hecho los rusos y los norcoreanos. Hay un corresponsal diplomático de la BBC que se llama Paul Adams, que hace un análisis que voy a leerles algunos puntos, si les interesa oírlos. Dice, a ambos líderes les interesa describir su nuevo pacto en términos audaces. Kim lo llama el tratado más fuerte jamás creado, que ayudará a acelerar la creación de un nuevo mundo multipolar, como decía yo ahorita, ¿no? Para Putin se trata de un documento revolucionario, pero hasta que no se anuncie un texto formal es difícil evaluar qué significa en la práctica el nuevo acuerdo. Para Putin todo tiene que ver con la guerra en Ucrania. Necesita conseguir, como yo decía ahorita, necesita conseguir todos los proyectiles de artillería y cohetes que pueda. Según estimaciones de Corea del Sur, ya recibió 10.000 contenedores de variadas municiones desde Pyongyang. Kim tiene sus propias necesidades, puestas de relieve por el reciente fracaso de su país a la hora de poner en órbita un satélite espía. A pesar de las sanciones, Rusia todavía puede reunir el tipo de experiencia técnica que el líder norcoreano anhela. ¿Qué obtendrá realmente? En sus declaraciones, el líder ruso dijo que no excluye el desarrollo de una cooperación técnico-militar con Corea del Norte. Eso suena como un compromiso. Los dos países claramente están estrechando sus vínculos para consternación del mundo occidental. China también puede tener sus preocupaciones. Pero, ¿qué quieren decir los dos países con asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes de este acuerdo? Quizás los dos líderes prefieran que esto siga siendo inquietante y ambiguo. Me gustó mucho este análisis porque al final podemos nosotros aquí estar tratando de analizar lo que está pasando por la mente de ese par de locos, ¿no? De Putin y de Kim Jong-un, pero realmente, posiblemente por una cuestión de estrategia, ellos quieran mantener ahí en vilo, ¿no? En qué consisten realmente estos acuerdos y cuál sería el detonante, a mí me gusta mucho esa palabra, cuál sería el detonante para que este acuerdo se llevara a cabo. Yo creo, además, ya para terminar, respondiendo un poco lo que ahorita decía Reinier, yo creo que estos acuerdos, obviamente, no han salido de la nada, no han surgido de la nada, como bien tú decías. Kim Jong-un pues ha visitado, incluso el año pasado visitó Rusia, aunque hacía ya 20 años que Putin no visitaba Norcorea, pero lo ha hecho precisamente ahora, porque yo creo que obviamente las relaciones entre ellos no es una cosa nueva, es algo que viene desde hace ya tiempo, pero sí creo que la guerra con Ucrania y por supuesto la necesidad de Putin de tener armamento para poder seguir esta guerra, pues ha hecho que estos acuerdos se lleven a cabo de esta manera y se anuncien de esta forma, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo, obviamente, es un mundo en el que se están definiendo quiénes son los enemigos
de Occidente cada vez más, y lamentablemente Cuba está dentro de ese grupo de enemigos de Occidente. Ahí está Cuba. No debería ser así, porque yo soy cubana y a pesar del comunismo considero a Cuba un país de Occidente, ¿no? Por su cultura, por su etcétera, etcétera. Su idiosincrasia. Exacto, pero obviamente ellos se van a vincular con aquellos que son los enemigos de lo que ellos llaman los imperios de este mundo, ¿no? Los imperios capitalistas como Estados Unidos, los países europeos, etcétera. Sin embargo, esto mismo podría ser una contradicción que tensionara, valga la redundancia, contradicciones internas que no eran tan visibles hasta hace poco tiempo dentro de la dictadura en Cuba. Pero esto mismo que tú acabas de decir, que tú eres cubana y tú te sientes de Occidente y tu cultura es occidental y que no te sientes tan afín a esos locos que están allá. Y por otro lado te das cuenta que todos los hijos de los generales y hasta el otro día el hijo de Marrero quería venir para los Estados Unidos con parol. O sea, que hasta en los propios que están de la élite en La Habana, parece que no se sienten tan del Oriente y se sienten bastante de Occidente porque les gusta bastante la farándula y les gustan bastante los dólares americanos. Por lo tanto, hay una tensión ahí que puede ser que termine explotando en cualquier momento. Habría que ver, posiblemente haya generales allá adentro que estén molestos con esto y que incluso tengan ciertos sentimientos nacionalistas también y que se sientan ofendidos con Díaz-Canel y hasta con Raúl Castro por haber ofrecido a Rusia la posibilidad de venir con el submarino y todo eso. Y aquí estoy yo, por supuesto, estoy imaginando, estoy tratando sí, obviamente. Pero lo que estoy diciendo es que mientras se desarrolla y se arma esta conflagración mundial, pues posiblemente a la vez puede estarse armando allá adentro alguna conflagración interna que haga que en Cuba las cosas se acaben de definir antes de que se acaben de definir en el mundo. Y que entonces, ojalá, seamos parte de lo que nos corresponde ser parte de Occidente y que no ofrezcamos nuestra isla para esos locos que pueden hacer un daño terrible a los Estados Unidos. Ahora, hay una cosa interesante que me viene a la mente y es toda esta gente que últimamente le ha dado por defender a Putin y se llaman de derecha y dicen ser seguidores de Trump y etcétera, etcétera. Y yo solamente viendo la definición de Putin, o sea, del lado de quién está, ¿no? Y a quienes busca como aliado, a quienes busca para poderse fortalecer, pues hasta ahí me llega. Si yo pensara que Putin no es un dictador o que Putin no es un tirano o un enemigo de Occidente, yo solamente con ver a quienes está aliando, pues hasta ahí yo llegaría con ese pensamiento, ¿no? Entonces habría que ver esos que defienden a Putin y dicen que no es un dictador sino un patriota, un antiglobalista y toda esa, perdónenme por favor, esa bola de sandeces. Francamente yo quisiera saber qué están pensando ahora, porque lo que no es menos cierto es que ahora mismo Putin está formando un bacalao con pan ahí bastante complicado para Occidente. Y no es más que eso. Yo nada más que de ver que Putin ha llevado estos barquitos y el submarino de propulsión nuclear hasta Cuba, y obviamente es amigo del dictador cubano y es amigo del dictador de Norcorea y es amigo de Irán. Entonces yo no entiendo a esa gente que se llama patriota, que se llama americano, que dice estar a favor de Trump, porque tampoco creo yo que Trump sea un aliado de Putin ni sea el amiguito de Putin, porque eso sería además un poco que desprestigiar la figura de Donald Trump, ¿no? O tratar de desprestigiarle. Entonces, a lo mejor esos que dicen por ahí que Putin es un patriota y que Trump está a favor de Putin, el interés real es tratar de desprestigiar a Donald Trump, ¿no? Pienso yo. Sí, bueno, conclusiones sobre este tema. Bueno, pues ya yo creo que yo dije lo que iba a decir. Sí. O sea, Mario, ¿tiene algo más que decir? Mi conclusión sobre este tema es que, como dije hace un ratico, cuando se escriba la historia de estos años, pues posiblemente nos sorprenderíamos si estuviéramos vivos y pudiéramos leer esos libros de historia, cuando digan la fecha, cuando comenzó la Tercera Guerra Mundial,
porque posiblemente sea una fecha que ya pasó ya. Y que nosotros, metidos dentro de la pecera, no nos estamos dando cuenta que el agua está cogiendo una temperatura cada vez más alta. Y no nos damos cuenta ahora, pero cuando pasen 100 años, los que escriban los libros de historia se habrán dado cuenta de que ya a esta hora el horno no estaba para pastelitos. Así mismo. Es una realidad, ¿no? Yo creo que estoy muy de acuerdo con casi todo lo que han dicho, con excepción de que hay algún séquito de Díaz-Canel o de los Castro Sí, que yo están tampoco molestos lo por esta presencia rusa, cuando se sabe que Rusia es quien ha subvencionado toda la existencia de la tiranía castrista, no solo ideológicamente, sino armamentísticamente, ¿no? O sea, a nivel militar es donde más penetrados ellos están y donde más convenios y tratados y de esto, colaboraciones, ¿no? Yo pienso que ellos están haciendo una conexión a la antigua Unión Soviética, ¿no? Entonces, al final no es tan extraño esto porque había una conexión entre Cuba y la Unión Soviética. O sea, es que pensar que entre la Unión Soviética y la Federación Rusa al mando de Putin ha existido alguna desconexión, para mí es una surdez. Simplemente es una transición para hacer un lavado de cara a ese sistema que ya estaba obsoleto y que necesitaba apostar por una apertura económica, la cual supo aplicar Putin, supo aplicar el Partido Comunista China de China y no es más que eso, ¿no? O sea, Putin es ese cambio fraude que tanto nos rasgamos las vestiduras en las redes sociales los cubanos advirtiendo de que no puede pasar y entre unos y otros pues nos fajamos porque vemos metodologías distintas o vemos perspectivas distintas, ¿no? De cómo debería ser esa transición, pero todos concordamos en varios aspectos y uno de ellos es que el cambio fraude es la apuesta de la tiranía castrista en estos tiempos, pues Putin es ese cambio fraude. Putin es el cambio fraude de Moscú, pero no significa que no está respaldado por toda la inteligencia soviética, ¿no? Y de la KGB, que es, por supuesto, donde viene toda la educación militar y táctica de Putin, ¿no? Entonces, no creo que haya ningún tipo de inconformidad ni ningún tipo de desprecio por parte de la tiranía castrista ni ninguno de sus militares, porque es que siempre han tenido vínculos. Sí, la tiranía castrista, su ejército, la FARC, surgen de la inteligencia rusa, de la inteligencia de la KGB y todo. De hecho, el armamento. ¿Cuál es el fusil que usa la tiranía castrista? Es el AKM, ¿no? Que es el fusil ruso. Entonces, o sea, no veo que haya ningún tipo de desprecio o de desvinculación, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas revolucionarias o castristas con respecto a la Federación Rusa o la antigua Unión Soviética, que todo es parte de lo mismo y ellos son una pequeña réplica, ¿no? Con un poco de rumba y ron caribeña, ¿no? Aquí en esta parte del hemisferio. Y por el otro lado, estoy también muy de acuerdo que estamos inmersos ya en un conflicto bélico global que quizás se pueda atajar a tiempo y no decante en una catastrófica tercera guerra mundial y se quede en un conflicto más local o lo que hemos estado viviendo hasta ahora, ¿no? Que las potencias no se han enfrentado entre sí, sino que han determinado ciertos terrenos donde han tenido esos conflictos a través de terceros, pero no se ha llegado a esa catástrofe, ¿no? Que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero la realidad es que estos tiranos, estos comunistas, estos socialistas, pues son enemigos de la vida. Más allá de Occidente, más allá de la cultura específica de cada país, son enemigos de la vida. Y la evidencia empírica demuestra que son tú o ellos, ¿no? O sea, no hay opción para el debate, no hay opción para el diálogo, no hay opción para la coexistencia y la democracia con quien no le interesa la democracia, con quien no le interesa coexistir contigo dentro de fronteras y límites que separen las culturas y las idiosincrasias específicas de cada país. Ese es el debate o el sentido, ¿no? De poder coexistir. Si partimos de un principio básico donde yo y tú queremos tener esa paz, ¿no? Pero si a ti no te interesa tener esa paz y lo único que usas es los tiempos de calma para reagruparte, para coger fuerzas, para activar todos tus ejércitos y toda tu economía para poder llevar a cabo
otra lucha en contra de la paz y de la democracia de Occidente, entonces a ti no te interesa la paz. Tú simplemente la estás usando como vía de recuperación para ir de nuevo a la carga. Y para mí es la intención de Putin, para mí es la intención de Xi Jinping, de Kim Jong-un y de todos estos tiranos, asesinos, esquizofrénicos y narcisistas que una vez más están yendo a la carga contra Occidente. Y lo hemos visto, ¿no? Como usted había dicho hace un rato, después de la Segunda Guerra Mundial se vivieron años de júbilo donde las democracias, los países, pues empezaron a desarrollarse, a reorganizarse, a llegar a su mayor expresión, tanto económica como cívica y social. Y luego se pensó, ¿no?, que con la caída del muro de Berlín y la desestructuración de la antigua Unión Soviética, pues el comunismo había llegado a su fin y que se le había ganado la batalla. Sin embargo, se le dejó algunas células vivas, como fue la Federación Rusa, como fue el Partido Comunista Chino, como fue Norcorea, y pues nació entonces, ya estaba la dictadura castrista, ¿no? Y también se le dejó existir. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues que pasara lo que está sucediendo en Colombia, pasara lo que está sucediendo en Brasil, que surgiera la dictadura de Venezuela, que también sucediera todas las catástrofes que ha vivido el pueblo nicaragüense e incluso el pueblo boliviano, que es de las más jóvenes, que se olvida que Evo Morales estuvo hasta en el poder, que tuvo que salir corriendo porque los bolivianos hicieron lo que hay que hacer como sociedad civil y salieron a las calles, estuvieron durante 21 días en las calles dando la pelea, ¿no? Pero hasta ayer estuvo Evo Morales en el poder en Bolivia y ahora mismo siguen desgobernados nuevamente por un partido comunista que tiene a su verdadera y legítima presidenta interina, Yanine Áñez, presa como una de las tantas presas políticas, ¿no?, que ha sufrido el pueblo de Bolivia. Entonces no se puede seguir tratando de ser democrático, no se puede seguir tratando de ser cívico, con quien no entiende de democracia, con quien no entiende de civismo, con quien no solo que no lo entiende, no les interesa. Y es la misma lucha que está llevando el pueblo de Israel contra los grupos terroristas de Hamas, Hezbollah y Irán, ¿no? No hay cabida para... O sea, con los asesinos no se dialoga. Es algo que quienes hemos sufrido los flagelos del comunismo y de las tiranías totalitarias debemos entender y replicar el mensaje a quienes quizás llevan demasiado tiempo viviendo en democracia y en sociedades de estados de bienestar y quizás no hayan ya... dejado atrás, ¿no?, esos tiempos donde hay que entender que si te doy un tramo, ¿no?, pues al mal, si le doy nada más un pedacito al mal, ellos van a coger eso y lo siguiente, y no se les puede permitir. Al mal hay que combatirlo todo el tiempo, y como he dicho otras veces, estamos en tiempos donde eres tú o yo, y como decimos en buen cubano, para que llore mi mamá, mejor que llore la tuya, y hay que acabar de ponerle fin a estas tiranías comunistas para poder intentar llegar a vivir en una geopolítica donde se respire verdaderamente una democracia y se respire verdaderamente una intención de coexistencia global, y no es globalismo, son dos cosas muy distintas que a veces se malinterpretan. Así que mientras exista un tirano como Putin, mientras exista un tirano como Xi Jinping, mientras exista un tirano como Kim Jong-un, el mundo libre, Occidente y los valores de la democracia, de la libertad, del respeto por los derechos humanos, el debido proceso y el bienestar social en general, siempre se van a ver amenazados. Siempre se van a ver amenazados. Por tanto y demás, estoy muy de acuerdo con que no se puede celebrar antes de tiempo. Creo que se hizo. En algún momento se pretendió que el enemigo estaba sometido y no se trata de someter, se trata de convencerte de que donde apagaste el fuego germina una buena semilla, ¿no? Y se vio incluso con Hitler, que aprovechó todo el sentimiento nacionalista que se vivía, ¿no?, en la Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Aquellos que entendían que Alemania no había perdido y que había sido estafada por una élite judía, que si fueran tan élites yo no sé, pero quizás no habrían sido tan apaleados, ¿no?, como han sido el pueblo judío a lo largo de la historia, que casualmente, y creo que lo mencionábamos en podcasts anteriores, lleva el mismo tiempo de existencia que fue las últimas elecciones democráticas que tuvimos, ¿no?, en 1948. Entonces, me refiero en Cuba, ¿no? Entonces, pues nada, hay que tener en cuenta
¿contra qué se está peleando? No solo contra quién, sino contra qué se está peleando. Porque si se pierde de vista esto, creo que perdemos un poco de vista también el norte. No se trata de Putin, no se trata de Xi Jinping, no se trata de Kim Jong-un, se trata de pelear por la libertad contra el comunismo, contra el totalitarismo, que son ideologías nefastas que no entienden de coexistencia, que su móvil, el motivo por el cual ellos funcionan es por tratar de someterte, de conquistarte y en el peor de los casos de exterminarte. Y ahí está las muestras en la historia de la humanidad. No hay sociedad en la que se hayan implantado estas ideologías, estos sistemas utópicos y nefastos, que haya llegado a buen puerto, que hayan desarrollado, que hayan evolucionado y que hayan sido prósperas, sino todo lo contrario. Lo único que produce el comunismo, el socialismo y los totalitarismos es muerte, desgracia, hambre, miseria, prisión y en el mejor de los casos exilio. Así que yo creo que vamos a dejar el podcast aquí. Así que como siempre le digo, pastor, regálanos una oración y que Dios nos bendiga. Sí. Dios Todopoderoso, venimos a pedirte en medio de un mundo que realmente está al explotar, que intervengas tú. Tú eres una fuerza, tú eres la fuerza externa de este mundo, fuera de este planeta. Y en este momento, si bien estamos viendo que parece ser imposible que los seres humanos que lo habitamos nos llevemos bien, y parece ser que estamos divididos en bloques dispuestos a exterminarse unos a otros, pues te rogamos a ti, que eres la fuerza externa, que por favor intervengas. Pido una intervención tuya en este mundo. Sorpréndenos en grande. Y que por supuesto en esta intervención tuya Cuba tenga su tajada. Y te ruego, Señor Todopoderoso, que nos sorprendas en grande. Estamos concentrados pensando que es el hombre el que define los designios de la historia, pero entendemos que según tu palabra eres tú el Rey de Reyes y Señor de Señores y el Señor de la historia. Demuéstranos una vez más que eres tú y que en medio de todo lo que se planea y todo lo que se fragua, todos, empezando por las élites, nos sorprendamos. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén.